Buenas tardes, bienvenidos sean a otra clase de cálculo vectorial a distancia. El día de hoy, como se los había comentado en la clase anterior, por fin ya vamos a entrar a la unidad 3, integrales de línea. Es una unidad muy breve. em, ya desde antes ya deben de tener disponibles los apuntes. Vean que no es nada complicado, sin embargo la unidad es muy importante, sobre todo para cuestiones de mecánica, debido a que con esto es posible calcular el trabajo que se realiza sobre un objeto al cual se le está aplicando una fuerza. Y esto va a servir para muchísimas cosas de aplicación en mecánica porque aunque ustedes le estén aplicando una fuerza a un objeto, no significa que se esté, y a lo mejor el cuerpo se desplaza, pero no significa que el 100% de la fuerza que están aplicando le están aplicando eficientemente. O sea, por alguna reacción de otro de los objetos que hay alrededor o la misma fricción que hay con la superficie y demás, o que está pegando con algo, un vorticito puede causar un momento de torsión y a lo mejor cuando ustedes están empujando una caja, y esta es una experiencia que por lo general todos tenemos, una caja muy pesada, cuando le aplicamos a lo mejor una cierta fuerza, pues no sale perfectamente en la dirección en la que lo empujamos. Y esto se debe a que está pegando con otros objetos o por la misma fricción de la superficie sobre la cual nos estamos desplazando. Entonces, se está utilizando el 100% de la fuerza que ustedes le están aplicando al cuerpo, se está generando toda la fuerza que están ustedes aplicando sobre el cuerpo, está generando toda esa fuerza de trabajo. No. Entonces solamente una parte de ella es la que se está aprovechando, una parte de esa fuerza es la que se está aprovechando para verdaderamente causar el movimiento del cuerpo. Entonces, se tiene que realizar el cálculo del trabajo por medio de una integral en línea, que van a ver que son muchas de las fórmulas, o sea, muchas de las fórmulas que vamos a ver en este momento ya las debían haber visto en la clase de mecánica o estática o cinemática y dinámica, en estática no, en cinemática y dinámica, en cinemática y dinámica y mecánica, es en donde sí se ve la parte de trabajo y energía. Y ahí es en donde se va a ver la parte aplicada de las integrales de línea y que luego esto va a tener más aplicaciones para ya cuestiones de mecanismos más complejos y el aprovechamiento del movimiento de los engranes que estén perfectamente alineados, que es, ¿por qué? Porque si no están alineados, entonces no están aplicando la fuerza que ustedes creen aplicar sobre el otro objeto y entonces se mueve más lento o con interferencia, con trabas, con golpeteos, hace todo excepto lo que debería de hacer o lo que pensaban ustedes que iba a hacer, pues es porque precisamente no están ustedes transmitiendo la fuerza de manera adecuada para generar el trabajo que ustedes quieren obtener a partir de ello, o sea, el movimiento que ustedes quieren obtener a partir de ello. Entonces, por eso es importante el estudio de esta unidad que la cual es breve, nos la vamos a aventar bastante rápido y ya después entramos a nuestra última unidad del curso, que sería la unidad 4, pero acabando la unidad 3 ya vamos programando su segundo examen parcial, su segundo bloque de evaluación y ya nada más unidad 4, tercer parcial y con eso ya terminaríamos el curso y las evaluaciones correspondientes. Bien, entonces ya inicio por compartir pantalla. Un momento. Esto. Entonces, sí, ahí estoy bien ubicado. ¿Qué tenemos en la parte izquierda? Donde aparece los apuntes de la materia. Unidad 3, integrales de línea. 3.1, definición y propiedades de la integral de línea, cálculo de integrales de línea a lo largo de curvas abiertas y cerradas. Y iniciamos, sea una curva C en el plano XY con ecuaciones paramétricas. Entonces ya habíamos visto lo que son las ecuaciones paramétricas. Este, o sea, están definidas bajo un parámetro y por medio del valor de ese parámetro nosotros vamos a encontrar la ubicación del punto en X, Y y Z en cada una de sus direcciones. Aquí está únicamente en el sistema XY, está moviéndose a lo largo de un plano. Em, X es igual a U función de T y Y igual a B función de T, que es lo mismo que haber dicho X es igual a X función de T y Y igual a Y función de T, es lo de menos. En donde
T varía en un intervalo A y B, es un intervalo cerrado, porque toma esas posiciones. Dice A menor o igual que T, menor o igual que B. Entonces, el parámetro sí toma esas posiciones, las posiciones A y las posiciones B, o bueno, más que posiciones, disculpen, serían los valores de A y B, por eso dentro de un intervalo cerrado, y se cuenta con la siguiente partición dentro del intervalo cerrado A y B. A es igual a T0, o sea, por lo general esto es para describir movimientos en función del tiempo. Entonces, para un tiempo T0, un tiempo inicial, está cuando vale A, vamos a decir que a lo mejor inicia en el segundo cero, pues entonces A igual a cero, T0 es cero, o sea, estamos iniciando aquí oprimiendo un cronómetro y estamos iniciando en este momento. Y este es menor que T1, que menor que T2, y así sucesivamente todos hasta un tiempo Tn en la partición número n de Tn, que es igual a B, que es cuando nosotros ya paramos el cronómetro o nosotros ya terminamos nuestro experimento, y se inducen de ello las siguientes familias de puntos, o sea, x0, que es cuando o sea, x0 es cuando x, que es función de t, la evalúan con t0, entonces esto les va a dar por resultado x0. Y cuando x está evaluado en t1 es igual a x1 y así sucesivamente, y también con los valores de y. Con y evaluado en t0 es igual a y0 y y evaluado en t1 es igual a y1. O sea, nada más está diciendo cuáles son los valores de la posición, eso sí ya es posición del móvil, a lo largo del eje x o a lo largo del eje y, para cuando estamos viendo pasar el tiempo T0, T1 o T correspondiente, o el segundo 1, segundo 2 o el segundo, el que sea que esté ocurriendo, cuáles son sus posiciones del móvil a lo largo de los ejes X y Y, y que al emparejarlos nos da su posición a lo largo del plano. O sea, las posiciones, por ejemplo, la posición P0 es en X0, Y0, la posición P1 en X1, Y1 y así sucesivamente. Y entonces tenemos aquí una curva que describe el movimiento de nuestro móvil para nuestro caso de estudio, que inicia en t igual a t0, por ejemplo, en un tiempo cero, inicia ahí ahí empezamos a contar, tenemos un cronómetro, y ahí le damos clic que inicie nuestro experimento o empezamos a grabar o a observar nuestro móvil y que inicia en el punto X0 y Y0. No tiene que ser a la de fuerza el origen. O sea, está en ese punto coordenado en X0 y Y0. Vamos a señalarlo aquí así brevemente. Está en este punto X0 y Y0, en el tiempo cero. Está bien, no pasa nada. Y va recorriendo los siguientes puntos X1, Y1, en el tiempo 1. Ya hablo de un XI menos 1, un eta I, un eta I epsilon I, o sea, es un punto intermedio. Ahorita van a ver para qué lo quiero. Un YI XI, y todo acaba hasta cuando T es igual a B en un posición XN y un YN, por decir algo. Aquí ya no escribí la línea de YN porque ya se me encimaba con todo. O sea, aquí faltaría un valor de YN dentro de sus apuntes, pero ya no lo puse porque se me encimaba con lo demás. Pero no pasa nada. O sea, nada más es la curva y tenemos los siguientes vectores de posición. Recuerden que el vector de posición es aquel que parte desde el origen de mi sistema coordenado hasta el punto. O sea, en lugar de tener, como en este caso, P0 y P1, entonces como vector de posición ustedes tendrían a R0, el vector R0, que tiene como componentes a X0 y Y0, que coinciden con las posiciones del punto porque exactamente es un vector de posición. Igual para el vector de posición R1 con X1, Y1. Entonces no hay nada nuevo. Y tendríamos estos vectores de posición R0 de R1 hasta Rn. Y entonces vamos a trabajar con estos intervalos. Antes de continuar, tengo que hablar de unas suposiciones. Tenemos unas suposiciones generales. Primero, hay continuidad y diferenciabilidad necesarias.
O sea, porque vamos a requerir, vamos a hacer integrales y vamos a utilizar el concepto de la derivada y demás. Necesitamos que sea un trayecto continuo, si no, no vamos a poder hacer los cálculos ni de integral ni de derivada. Y trayectorias suaves o seccionalmente suaves. Entonces es lo mismo, que estén definidas tanto la integral y la derivada en todo momento. Esas son las condiciones, continuidad y trayectorias suaves o seccionalmente suaves, para que haya existencia de tanto integrales como de derivadas. Esto para poder hacer las operaciones que ahorita vamos a realizar. Y bueno, aquí es donde x, y y es función de ti y ti. Sí, es lo mismo que les estoy explicando y esto para todos los valores desde igual a 0 hasta n. Sí, o sea, es bien. E igual esto es válido para todos los valores de i desde 0 hasta n, está bien. Y ahora sí ya podemos entrar a los intervalos. Entonces, se da origen a los siguientes subintervalos, en donde delta de ti, que es ti menos 1, recuerden, es una variación, un delta. Entonces, ¿cómo se calcula? Destino menos el origen, destino menos el origen. Entonces, ti, vamos a tomarlo como nuestro destino y el origen un ti menos 1, o sea, el valor que estaba previo a ti. Y esto lo vamos a hacer también para delta de xy y delta de y. O sea, xy menos 1 y menos y menos 1. Destino menos el origen. El valor grande menos el chico, que es en donde partimos, porque lo que queremos ver es esa variación, esa diferencia entre donde estaba y ahora en donde estoy. Esa es una variación, ese es un delta. Entonces, por eso se tienen que calcular así, destino menos el origen. Así me lo memoricé desde la preparatoria y me sigue funcionando. Y para tener una variación de delta de RI, que exactamente no es otra cosa más que un vector de desplazamiento, de hecho, este de aquí, un delta de RI, en donde RI menos el RI menos 1 no es más que, entre paréntesis, la variación de X, la variación de Y. ¿Por qué? Porque es un vector de desplazamiento. Es la otra forma de ponerlo, o sea, si lo ponemos aquí en nuestro paint, tenemos una curva y tenemos a un R I menos 1. Recuerden que este es cualquier valor previo que ustedes quieran y un RI. Y lo que estamos haciendo, o sea, para calcular este delta de RI, ¿cómo se calculaba? Destino menos el origen, ¿no? Entonces esto es igual a destino RI menos el origen. RI menos 1. Entonces, ¿qué es esto? Pues nada más es un vector de desplazamiento. Un vector que va de esta punta a esta otra. Si quieren lo pongo de otro color. Ya sé que no me quedan muy bonitos los dibujos. A lo mejor si le subo el grosor a esto. Vamos a ponerle un grosor más grande. Ahí está mi vector de desplazamiento que va desde el vector RI-1 hasta RI, destino menos el origen, recuerden, entonces de dónde estaba a dónde estoy ahora. Esta es mi variación y este delta RI, si se dan cuenta, pues se puede obtener como la diferencia de estos dos vectores, que va a ser xy menos 1 y y menos 1. Entonces, ¿qué les va a dar por resultado? Delta de RI, delta de de RI no, de XI y de YI. O si quieren lo hago un poquito más despacio, no tengo ningún problema. A ver, vamos a hacerlo completo. Delta de RI, que es igual a RI menos 1. Entonces, en vectores, ¿cómo se escribiría el RI? Pues XI, menos YI, destino menos el origen, que es XI menos 1, YI menos 1. ¿Y cómo se restan los vectores? Componente a componente, X con X y Y con Y, ¿no? Entonces sería XI menos
x y menos 1, coma y menos y menos 1. Y si observan a la izquierda, en nuestro apunte que tenemos que y menos x y menos 1 se llama delta de xy, y y menos 1 es igual a delta de y. Entonces, como resultado que tenemos que delta RI es igual a, entre paréntesis, delta de XI, delta de YI, y eso es el vector desplazamiento, que es lo que tenemos aquí arriba, que es lo que ya habíamos estudiado desde la unidad, sí, desde la unidad 2, primera parte de funciones vectoriales, cuando eran funciones de un solo parámetro, y ya, o sea, nada más estamos como retomando una vez más lo que vimos en la primera parte de la unidad 2. Y delta de SI es la longitud de la curva entre los puntos. Recuerden que a su vez tenemos la curva, o sea, la distancia real que está moviéndose el móvil, porque pertenece a la trayectoria, o sea, está conformado por las posiciones sucesivas que va tomando mi punto móvil a lo largo de su movimiento. O sea, ahí estoy retomando el concepto de trayectoria y estoy hablando de una distancia, o sea, está recorriendo las posiciones sucesivas, o estoy hablando de las posiciones sucesivas que fue tomando mi punto móvil a lo largo del movimiento. Y esa distancia, pues se llama delta de S, o bueno, para este caso, ¿no? O sea, cuánto recorrió entre mis dos puntos, esa distancia pues es delta de S y que cuando se toma el límite, o sea, la derivada, y hacemos que el delta de RI menos 1, digo, perdón, no el delta, el RI menos 1 y el RI estén tan pegados, que prácticamente el vector desplazamiento y la variación de la curva, longitud de la curva entre los puntos es prácticamente la misma, o están encimados, porque están tan cerca uno del otro, que están prácticamente uno encima del otro, son colineales, y entonces ya podemos calcularlo por medio de la variación de los vectores. O sea, mediante el vector desplazamiento, pues tal y como lo vimos en la primera parte de funciones vectoriales. Y otra cosa, al máximo valor de delta TI con I, que varía desde 1, 2 hasta n, se le llama norma de la partición y se denota como norma de delta. Así se pone. Es que habla que estas particiones de delta de TI no tienen por qué ser todas del mismo tamaño. No tienen todas que valer lo mismo. No tienen por qué. Entonces, si ustedes están tomando intervalos de tiempo disparejos o por alguna razón los tienen de diferentes tamaños, entonces la norma de esa partición es aquella diferencia que sea, que dé la cantidad más grande. O sea, a lo mejor del segundo 3 al segundo 7 no pudieron hacer ninguna medición y pasó por un túnel su vehículo y no pudieron ver lo que ocurría dentro del túnel desde su cámara satelital. Entonces, nada más suponen que pues lo recorrió, que el túnel va en línea recta, a menos que tengan los planos o algo por el estilo, y que no se detuvo el vehículo y que así como entró, salió con velocidad constante o algo por el estilo. Y entonces nada más tienen las mediciones entre esos dos y todos los demás sí pudieron hacer las mediciones cada segundo, cada 2 segundos, porque sí lo podían ver a su auto que iba sobre esa carretera, desde una cámara satelital, o bueno, desde Google Earth o algo por el estilo, pues. Entonces a eso me refiero, que perdieron de vista su móvil y entonces tuvieron que hacer mediciones en un intervalo de tiempo más grande y ya. Y entonces ese intervalo de tiempo más grande va a ser la norma de su partición y nada más. Y si se dan cuenta, se los digo con casos que sí pueden ocurrir, ¿no? O sea, pasó por un túnel, no pude ver al móvil,
no pude ver a mi auto recorriendo la trayectoria, o recorriendo el túnel o algo así, entonces, pues lo tengo que suponer de alguna forma. Está bien, no hay, no hay problema. Este, bien, bien. Sí, vamos bien. Entonces, sea TI, un valor arbitrario del parámetro tal que está dentro de un intervalo de tiempo que yo tengo de TI menos 1 y TI, o sea, está ahí en medio este tiempo dentro de mi intervalo de tiempo, o sea, es otra fracción ahí de tiempo, otra partición, nada más, y que está asociado, no se le asocia con las posiciones xi y eta i, y que me da por coordenadas este punto pi de coordenadas xi y coma eta i. O sea, nada más estamos hablando de un punto intermedio por ahí dentro de un intervalo. Sí, es que lo vamos a utilizar para los cálculos, para la integral y demás. Entonces necesitamos un punto intermedio dentro de mi intervalo de estudio. Está bien. ¿Por qué? Porque es por donde vamos a calcular las alturas. Para, ¿Recuerdan sumas de Riemann? Necesitamos un valor intermedio dentro de nuestros intervalos para poder hacer el cálculo del área bajo la curva. Entonces, conforme la partición sea más fina, PI se aproxima más a RI y sea una función escalar continua, recuerden, para que haya derivadas integrales, f de x, y cuyo dominio incluya la curva y si se multiplica el valor de f en pi por la longitud delta xi y sumando sobre todo los valores de pi se obtiene. Entonces, ahorita va a sonar un poquito abstracto, pero hoy, ya cuando le pongamos el valor de fuerzas y demás van a entender a qué me refiero. Tenemos que la sumatoria desde, a ver, déjense lo señalo. Observemos estas sumatorias. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en el punto por delta de xi es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi función valuada en ese punto intermedio xi i, eta i multiplicada por un delta de xi y una sumatoria desde i igual a 1 hasta n del punto pi por delta de y que es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la función valuada en ese punto intermedio xi y eta i multiplicada por delta de y. Y es que lo interesante es que ahora las integrales no van a ser como las han estudiado hasta ahora, sino que ahora les vamos a sobreponer una función y aparte vamos a hacer los cálculos tanto en X como en Y. Entonces vamos a sacar como áreas dobles al parecer, pero no, es que estamos haciendo el cálculo de otra cosa. Bien. Y es que son rectángulos de altura FPI y con base delta XY, que son áreas verticales. Mientras que las áreas con delta de Y son áreas horizontales. Entonces a eso es a lo que me refería con que estamos haciendo como dos veces el cálculo. Aquí se me olvidó mencionar, aunque sí se los dije, que el punto PI es un punto arbitrario en el yésimo subintervalo de la partición. Sí, porque les dije que necesitamos un punto para hacer ese cálculo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas integrales? O sea, ¿por qué son diferentes a lo demás? Porque antes, cuando teníamos a los ejes X y Y, pues calculábamos el área bajo la curva cuando era F función de... Ay, qué horrible. Eh, a pesar de que a menos que tome una regla y de plano me ponga con una regla sobre la tarjeta digitalizadora. A ver si puedo. Mm, mm, ya, pues por lo menos está más decente de como estaba antes, ¿no? Sí. Mm, mm, ok, exageré un poquito. Exageré, bueno, mucho. A ver. Mm, vamos a borrar el pedazo. Y ni siquiera lo voy a necesitar todo. A veces me vuelo la barda yo solo con mis ideas.
aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. Y es que ustedes antes, cuando calculaban la integral, era únicamente y igual a f de x, pero ahora ya no es así, ahora estamos en función de un parámetro. Entonces, ya no es función de x, sino es función de un parámetro t. Entonces, ¿ahora qué hice? No, a ver. Share screen, share. Ya, accidentalmente lo oprimí dejar de compartir pantalla. Entonces, cuando y igual a f de x, entonces la integral sí era nada más con la pura altura, pero ahorita ya no es función de x, es función de un parámetro t. Ay, me quedé con la goma. Sí, ahora es función de un parámetro t. Y x también ya es función de un parámetro t. Si quieren F1 y F2 para que no se confundan, nada más son funciones diferentes, por eso en el apunte aparece como U y V, pero eso es lo de menos, nada más son funciones diferentes, una para X y una para Y, función de T. Entonces en realidad tendrían que hacer el cálculo teniendo dos sistemas, un Y función de T y un X función, esto es una X, y una X función de T, porque ahora su y y su x son funciones de t. Entonces esa es la cuestión. Para que vuelva todo a la normalidad, si quieren, a como era antes en su materia de cálculo integral, que era en un mundo previo al coronavirus, no, no es cierto. Ya nos había alcanzado. Entonces, no, olviden, olviden el comentario, les tocó cálculo integral con coronavirus. En la mayoría de los casos, digo, porque está seriada. Y supongo que lo tomaron de inmediato, después integral sigue el vectorial, así que no hay forma. Entonces, de manera previa, en su materia anterior, eh, tenían el cálculo y igual a f de x. Ahorita y x son función de un parámetro t, entonces deberían de ser el cálculo, como yo les estoy diciendo, con un x función de t y un y función de t, para que todo vuelva como en su primer materia. Pero ya no es así. Y entonces, como ya no estamos graficando sobre un sistema X función de t y un Y función de t de manera separada, sino que lo estamos haciendo de manera simultánea, dentro de un plano XY, que es donde está ocurriendo el movimiento de mi partícula, de mi objeto móvil, entonces los cálculos de la integral tienen que ser diferentes y por lo tanto las representaciones y demás tienen que ser diferentes. Ahí no sé por qué agarré la gomita con el tamaño más chico. Ya casi acabó, ya casi acabó, ya casi acabó, ya casi acabó. Ya sé que esto se puede cambiar el tamaño, pero en este momento estoy más concentrado en sacar la clase que en ponerme a averiguar el comando. Entonces, prefiero hacerlo yo rapidito, 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 rapidito y ya. Y volvemos a mi pincel. Y entonces nosotros tenemos una cierta curva. ¿Cómo ponérselos para que no se... Bueno, ya ni modo. Ahí está mi curva C, que recuerden que es función de XY, pero X y Y son función aparte de T y con sus respectivas funciones, ¿no? O sea, no son iguales, si no sería una línea recta exactamente Y igual a X, sino no, aquí es una curva general. Y entonces, nosotros tenemos un intervalo para cuando es TI menos 1 y cierto otro punto cuando TI. Y dentro de ese intervalo ya sé punto P, creo que lo puse como PI, donde P es CI, eta I es un punto intermedio. Y al hacer el cálculo con el delta de X, porque lo que estamos haciendo es el cálculo del área bajo la curva, pero no es cualquier área bajo la curva, sino que estamos haciendo el cálculo a partir de esta base delta de X. Entonces, por eso son áreas verticales, porque recuerden que ya no es solamente función de y igual a y igual a f de x, ya no es función solamente de
no es ya función de x, sino es función de t. Entonces, este primer cálculo es con la función, no, bueno, la parte de la función, no estoy haciendo parte de la función cuando x es función de t. Entonces, pero como no lo estamos haciendo por separado, sino junto el cálculo, lo que estamos haciendo es este primer rectángulo cuya base es delta de x y este sería mi primer rectángulo con base delta de xy y con altura pi, que sería esta altura p. Ahí está. Son rectángulos de altura f de pi y delta de xy en la base. Y a su vez, estoy haciendo el cálculo con un rectángulo que tendría de altura. Sí, ¿por qué no tiene la altura completa? ¿Por qué? Porque no estoy tomando un intervalo muy grande y necesito tomar un intervalo más chico para que esto se vuelva más preciso. No estoy tomando el límite, entonces por eso mis áreas bajo la curva están más chicas para un caso y del otro caso creo que hasta me pasé de lo normal. Hasta que tome el límite ya se van a ajustar. Entonces aquí tengo mi otro rectángulo que son mis áreas horizontales con una base delta de y. Si giraran su sistema coordenado, entonces verían que sí efectivamente es una base y una altura P, que es la línea de aquí abajo, mientras que aquí sería la de aquí. Y ya quedó, ya tenemos ahí mis dos bases, digo, bueno, mis dos rectángulos, de hecho, mis dos áreas bajo la curva, una con base delta xy y que me da áreas verticales y una con base delta de y que me da mis áreas horizontales. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el cálculo de todos los rectangulitos en la parte de y, todas las áreas horizontales posibles del lado de y, mientras que del lado de x voy a tener todas las áreas verticales. Y van a decir, pero es que están muy pésimamente, muy mal trazados sus rectángulos. Ahorita que tomemos el límite, entonces ya lo vamos a ver con claridad. Pero la intención es esa, que vean que estamos tomando estos rectángulos, porque ahora son tanto x y y son función de otro parámetro t y con sus respectivas funciones y asociación con t. O sea, recuerden que era una función y igual a b función de t, entonces esta b es diferente a la x función x que era u función de t. Entonces es como tener dos fórmulas o dos casos de y igual a f de x, su primer materia de cálculo integral, encimados en uno, con sus propias reglas de correspondencia. Entonces es como si estuviéramos encimando dos funciones al mismo tiempo y estamos trabajando con ambas simultáneamente y estamos haciendo el cálculo integral simultáneamente para que me lo crean con respecto a lo que ya vimos. Bueno, en cálculo integral. Ahora lo estamos haciendo con dos funciones al mismo tiempo, teniendo en común que están en función de un mismo parámetro t. O sea, tampoco son tan distantes, tienen el mismo parámetro t. Y con el mismo parámetro t se asocian en una misma curva c por medio de estas reglas de correspondencia de B y U. Y esto sirve para el cálculo de trabajo. Ahorita van a ver por qué. O sea, todo esto tiene un porqué. Ahorita vamos para que lo asocien con lo que ya vieron. Entonces, si el límite existe cuando la norma, o sea, su partición más grande, el más grande de sus particiones tiende a cero, y por obviedad, todos los demás que eran más chicos que pues también tienen que tender a cero. Entonces, por eso se pide la norma. O sea, la más grande de las particiones se va a hacer tende a cero, y por ende, todo lo demás que era más chico que él va a tender a cero. O sea, entonces vamos a decir que estamos hablando de particiones microscópicas.
y se obtienen las llamadas integrales de línea o curvilíneas de la función f con respecto a x y y. Entonces, estas son las integrales de línea, en donde la integral de línea a lo largo de la curva C, como lo tenemos en mi dibujo aquí a la izquierda, integral a lo largo de mi curva C, como lo tengo aquí a mi izquierda, perdón, a mi derecha, en donde tengo una función de x y diferencial de x es el límite cuando mi norma tiende a cero de la sumatoria desde igual a n de mis alturas, de mis f, x, y eta i, y esto para cada uno de los intervalos, o sea, para cada uno de mis intervalos voy a tener un punto en medio de cada uno de estos intervalos multiplicado por su delta de x, y. O sea que voy a tener una infinidad de microscópicos rectangulitos amarillos o naranjas, o ya no sé qué sean, como lo tengo a mi derecha, de áreas verticales. Y la curva a lo largo de la línea C, mi integral, perdón, lo dije mal, y la integral de línea a lo largo de mi curva C, que es una función de x, y, diferencial de y, que es el límite cuando la norma tiende a cero, y mi sumatoria de áreas, desde i igual a 1 hasta n, en función de x, y eta i, con delta de y, o sea, la suma de un montón de microscópicos rectángulos horizontales cuya base son deltas de y cuyas alturas son aquellos puntos al interior de cada subintervalo microscópico que yo trace a lo largo de mi curva C. O bien la integral de línea a lo largo de mi curva C de mi función m de xy, diferencial de x, más la integral de línea de n de xy, diferencial de y, que es igual a la integral, y no es más que la suma de las integrales, o sea, tomar su parte en x más su parte en y, o sea, esto ya es notación, o la integral de línea de mx, o bueno, de mi función en xy y mi función n, función de xy, producto escalar diferencial de x y diferencial de y, o sea, nada más es tomar ambos valores al mismo tiempo y ya. Y si se define a R, que es función de x, y, o sea, mis vectores de posición, que es función de x, y dr, que es, no es más que la diferencial de mis vectores de posición, que está formada por esa delta de x y, bueno, mi diferencial de x y mi diferencial de y, que no es otra cosa más que mi vector de desplazamiento. Observen que yo lo tengo aquí arriba. Aquí tengo mi dr, ¿no? A mi dr lo encierro dentro de mi rectángulo. dr, vector de desplazamiento. Y si lo tomo en forma de diferenciales, en forma de microscópicos desplazamientos a lo largo de mi curva, pues va a ser un diferencial de R. Es una diferencial exacta, así es como yo escribo. Diferencial de R, y es igual a ¿qué? A una variación microscópica de X, que es de X, y una variación microscópica en Y, que es de Y. Ahí está. Entonces es lo mismo. Y al considerar estos conceptos, entonces ya puedo escribir en mi integral de línea como una función de mi vector de posición, producto escalar de R, para volver a tener la suma que yo tengo aquí arriba de mis integrales de línea. Esta de aquí. Bueno, aquí me pasé un poquito. A ver, lo vuelvo a trazar. La suma de los dos valores, la parte en X y la parte en Y, porque se tienen que tomar ambos. O bueno, depende del ejercicio, pero la verdad es que se toman ambos para hacer los cálculos. Los valores de X y Y no varían en forma independiente, esto porque la pareja X y Y siempre debe de estar sobre la curva, porque si no, es como si mi punto lo partiera por la mitad, y eso no es cierto físicamente. Están ordenados para que forme una curva, por eso es a lo largo de la curva, a lo largo de esta familia de puntos que describen las posiciones sucesivas de mi móvil a lo largo del movimiento, en que es justamente el concepto de trayectoria. Ahora sí, bueno, ya tengo ahí la respuesta, entonces nada más lo vamos a leer. Evaluar la integral de línea.
A lo largo de mi curva, C, que es y cúbica entre x diferencial de x más y diferencial de y, donde la curva c está dada por x es igual a t cúbica, y igual a t, y varía del intervalo de 2 menor o igual que t, menor o igual que 3. Y es que lo que vamos a hacer es que como no podemos hacer la integral con tantas variaciones o tantos pedazos intermedios, entonces lo que se hace es hacer la función toda de t. Entonces, de las ecuaciones paramétricas, observen únicamente lo que tengo en mi apunte. Planteamiento de resolución lo obvié, integrales de línea. Operaciones y desarrollo. De las ecuaciones paramétricas, entonces, utilizo la ecuación paramétrica x es igual a t cúbica, obtengo su derivada. Por eso, como voy a estar obteniendo derivadas integrales, por eso tienen que ser continuas y seccionalmente suaves, porque voy a estar utilizando ambos conceptos para hacer el cálculo de la integral. Entonces, derivada primero con respecto de t, y derivada de t cúbica es 3t cuadrado. Diferencial de t entre diferencial de t es igual a 1. Y luego multiplico en ambos miembros por diferencial de t. Y entonces me queda esta expresión, que diferencial de x es igual a 3t cuadrado diferencial de t. Y luego vamos a verlo con y igual a t, entonces derivada de y con respecto de t, entonces derivada de t con respecto de t es igual a 1. Multiplico en ambos miembros por diferencial de t y me queda que diferencial de y es igual a diferencial de t. No tiene la mayor gracia. Y ahora sustituyo esto en 0 para hacer todo función de t. Entonces la integral de línea de mi curva c, no, dejen, utilizo otra herramienta. La integral de línea a lo largo de mi curva C, que es igual a y cúbica entre x diferencial de x más y diferencial de y, tomo y sustituyo todo con respecto a mis ecuaciones paramétricas para obtener todo función de t, para poder hacer la integral como la integral que siempre se ha hecho, pero ahora en función de t, en función de mi parámetro, que es lo que verdaderamente está variando. Se vuelve a la integral definida, que va de 2 a 3, que es el intervalo que está definido aquí, para de dónde varía t, de 2 a 3, entonces es la integral definida de 2 a 3. Y entre paréntesis, y cúbica, ¿cuánto valía y? Y igual a t, entonces se sustituye y queda como t cúbica. Entre x y x aquí igual a t cúbica, entonces sustituyo y nada más me queda t cúbica entre t cúbica. Diferencial de x que es igual a 3t cuadrado diferencial de t, más e a la y, donde y igual a t, entonces me queda como e a la t. Y esto multiplicado por diferencial de t, porque era diferencial de diferencial y es igual a diferencial de t, entonces es una sustitución simple. Y esto es igual, y aquí es donde, esto es más para sus apuntes, igual a y continúa abajo con a es igual, porque me ponen igual a o igual acá solito, y no, esto se los voy a corregir siempre. No pueden poner los signos de igual solo, siempre tiene que haber algo escrito a la izquierda y a la derecha. Entonces, igual a y continúan. La integral de 2 a 3 de 3t cuadrada más ct diferencial de t, y ya hacen en la integral. Entonces sería 3 integral de t cuadrada t cúbica entre 3 más integral de e a la t, pues es e a la t, el diferencial está completo, entonces no hay necesidad de hacer nada. Valuada de 2 a 3, y esto ya se obtiene con la calculadora, sobre todo por el valor de e. O sea, ya ya se calcula con la calculadora. Sería que t al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, más c al cubo, eso ya no lo saco ni de relajo, menos 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más e al cuadrado, ya eso ya no lo hago, y hacen una resta de esos dos y está 31.6965 y ya. Y esa es la integral de línea desde t igual a 2 hasta 3, utilizando estas ecuaciones paramétricas y la curva. Así que ya no hay problema. Ya es todo. Y nada que agregar, nada que agregar. Nota, si lo que interesa es el producto de f por la diferencial de la longitud de arco, o sea, a lo largo de la trayectoria, ds es igual a
la raíz cuadrada de diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Esto porque, si lo recuerdan, para calcular eso con respecto a la primera unidad, el delta de SI se podía calcular cuando el intervalo era muy chico, cuando el intervalo era muy, muy, muy chico, se podía obtener a la norma, no digo cuál norma, a la variación de la distancia o al delta de SI, a la longitud de la curva, como la norma o la magnitud del vector desplazamiento. Entonces, la norma o magnitud del vector desplazamiento, pues como se calcula como la raíz cuadrada de delta de xy y delta de y. Pero como estamos hablando de diferenciales, entonces diferencial de s, lo voy a poner aquí ya ni modo, diferencial de s, pues va a ser igual a la magnitud de diferencial de r. Y como se los había puesto antes, el diferencial de r, que era diferencial de x como diferencial de y, pues no es más que la raíz cuadrada de sus componentes, de x al cuadrado más de y al cuadrado. Y ya, o sea, son las mismas expresiones que hemos estado trabajando, pero ahora con diferenciales. O sea, son las mismas expresiones, unas mismas expresiones, las pueden deducir por su parte. Nada más, lo mismo que tienen diferencial, ahora digo, lo mismo que tienen en deltas, ahora consideren que sus deltas son chiquititos, son diferenciales chiquititos y se vuelven diferenciales, por lo tanto, y es lo mismo, son las mismas expresiones. No tiene mayor gracia. Y bueno, aquí ya nada más es la sustitución, la sumatoria es igual a 1 esta n de fxy y eta i por delta de SI, tal que delta de SI es igual a esta parte de acá. Si son las mismas expresiones, si la partición es suficientemente fina. Ajá, sí. Sí, la partición tiene que ser suficientemente fina, por eso si el límite existe cuando la norma tiende a cero, su partición más grande tiende a cero, y por ende todas las demás también. Que me quepa mi delta t. Y suponiéndose el caso siguiente, nada más estoy sustituyendo, x es función de t, u de t, y y función de b, función de t, o bueno, y igual a b función de t, disculpen, coma, de la diferencial de s no es más que la raíz cuadrada de, y es la sustitución de lo que tenemos aquí. La diferencial de x, ¿cómo lo obtienen? Con la derivada de u con respecto de t, y al cuadrado, y la diferencial de y, ¿cómo lo obtienen? Como la diferencial de b con respecto de t, al cuadrado. Cada una de estas multiplicadas por delta de t, pero ya se sustituye y obtiene la diferencial de t aquí al lado. Esta expresión de aquí, búsquenla en su versión de la unidad 2 que acaba de pasar, de funciones vectoriales. Es la misma expresión, nada más en diferenciales, pero es la mismita expresión. Y tal que la integral de línea, o a lo largo de la línea, de mi curva C, de f de x, y, diferencial de s, que va de a a b, que es igual a la integral de a a b, de f función de f función de u función de t y b función de b, por la raíz cuadrada, y ya pueden hacer el cálculo. Y esto ya nada más es fórmula. Y todo para que todo nos quede en función de t y lo podamos integrar como han integrado todo, desde y igual a f de x, nada más que ahora ya no va a ser función de x, sino va a ser función de t, y es el mismo cálculo. Y estamos sacando ambas áreas, tanto horizontales como verticales, juntitas. Esa es la cuestión. Estamos haciendo el cálculo de ambas áreas, de mis áreas horizontales y de mis áreas verticales, juntitas. Si ya quieren una u otra por separado, pues nada más no sumen el otro pedazo y ya. O sea, igual como lo vimos aquí en el ejercicio, pues nada más ya no tomen en cuenta uno de los dos términos y ya, que se ya calcular nada más las áreas horizontales o las áreas verticales, según sea el caso. O sea, no tiene mayor complicación. Vamos a ver otro ejemplo y también ya lo tengo aquí resuelto. No importa. Pues es que ya para qué lo vuelvo a escribir. Bien, entonces, ejemplo. Evaluar la integral de línea,
integral de línea de XY diferencial de S, donde X es igual a 3 coseno de T y Y igual a 2 seno de T, en donde T varía de 0 hasta pi medios. Y el planteamiento de resolución, ya lo obvié, es el cálculo de la integral de línea. En este caso no sé por qué lo obvié, yo creo que tenía prisa cuando estaba haciendo mis apuntes. Bueno, siempre tengo prisa, siempre tengo otras cosas que hacer al mismo tiempo que esto, entonces siempre me van a ver con la prisa. Operaciones y desarrollo de las ecuaciones paramétricas. De ahí, de las ecuaciones paramétricas, otra vez, derivo con respecto de t. En mi ecuación paramétrica lo derivo con respecto de t. ¿Y qué me queda? 3 derivada de seno de u, coseno de u, derivada del coseno menos seno de u por la derivada de u con respecto de x, diferencial de t entre diferencial de t es igual a 1 y me queda menos 3 seno de t. Ya quedó. Y la derivo a la ecuación paramétrica de y con respecto de t es 2 derivada del seno de u igual al coseno de u por la derivada de u con respecto de x, diferencial de t entre diferencial de t es igual a 1, entonces me queda 2 coseno de t directamente. Y ya esto se eleva al cuadrado, y aquí tenemos a menos por menos a más, 3 por 3, 9, seno cuadrado de t. Y elevado al cuadrado, 2 por 2, 4, y coseno de t al cuadrado, pues coseno cuadrado de t, y lo sustituyo en mi fórmula. Si se dan cuenta, nada más es sustituir fórmula. Entonces, y sustituyendo en la fórmula, la integral de línea a lo largo de mi curva C de XY diferencial de S, o sea, me estoy calculando esto a lo largo de su distancia, a lo largo de cuánto recorrió a lo largo de la trayectoria, es igual a la integral definida de 0 a pi medios, que es el intervalo donde está definido. Y sustituyo a x, 3 coseno de t, 3 coseno de t. Sustituyo a y, que es 2 seno de t, 2 seno de t, por la raíz cuadrada de cada uno de mis elementos elevado al cuadrado, 9 seno cuadrado de t más 4 coseno cuadrado de t, y luego el diferencial de t que me queda al final, y ya nada más es resolverlo, y ya. Entonces, esta integral de línea es igual a 6. ¿Por qué? 3 por 2 son 6 y lo extraigo de la operación por principio de homogeneidad, porque la integral que es una transformación lineal. Entonces tiene principio de superposición, principio de homogeneidad. Luego me queda el producto coseno y seno. ¿Qué le podíamos hacer? Bueno, aquí no se le puede hacer nada. Sí, de hecho no le hice nada. Seno de t, coseno de t, esos quedaron iguales, raíz cuadrada. Y de aquí no es factorizable nada. ¿Por qué tengo un 5, 5 seno cuadrado más 4 coseno cuadrado. Ah, ya sé. Sí, hice una sustitución. Nada más que ya no me acuerdo cuál fue la sustitución que hice, pero el coseno cuadrado de t se puede sustituir. Se sustituye y por eso pude hacer esta simplificación. No puse la fórmula, creo que no puse la fórmula que utilicé. No puse la fórmula. Pero a ver, creo que sí se puede. No, es que no es necesario. Tengo 9 seno cuadrado y 4 coseno cuadrado. Entonces, si quito 4 coseno, o sea, si en lugar de tener 9 seno cuadrado de teta, digo seno cuadrado de teta, seno cuadrado de t, lo tengo como 5 seno cuadrado de t más 4 seno cuadrado de t, pues me queda, o sea, si lo separo de esta forma y lo sustituyo aquí dentro del radical, pues ¿qué me queda? 4 seno cuadrado de t y 4 coseno cuadrado de t, pues es como si se sustituyera, perdón, se factoriza el 4 seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual a 1, 1 por 4 es 4, y por eso tengo aquí un 4 solito, y el 5 seno cuadrado de teta que ya no operé aquí, y me queda de este lado. Ya está. Y luego esto multiplicado por diferencial de t,
y ya hago la integral. A esa sí la saqué con fórmula. ¿Para qué les digo? Era, a ver, mm, ¿cómo se hacía esta integral? Ahí ya tengo, a ver, ignorar. Me tomo 2 minutos para ver si me acuerdo antes de iniciar el segundo video. ¿Cómo se hacía esta integral? Seno de t, coseno de t. Entonces, si se saca como integral de seno cuadrado de t, o sea, si u es igual a 5 seno cuadrado de t más 4, entonces, la diferencial de u con respecto de t es igual a 5 derivada de una constante es igual a 0, 5 derivada del seno de su coseno, pero es derivada de u de seno cuadrado de teta. Entonces, derivada de u a la n sería u n veces u a la n menos 1 por derivada de u con respecto de x. Derivada del seno es el coseno. Entonces, necesito un seno de t y un coseno de t. Seno de t, coseno de t, 5 por 2 es 10. Entonces necesito un 10 ahí adentro. Sería un 10 entre 10. 10 entre 10 adentro de la operación. Y se extraería el 10 del denominador. 6 entre 10 me quedaría 3 quintos. No, perdón, 3 quintos. 6 entre 10. No, sí, me tendría que dar 3 quintos. Sí, me tendrían que haber dado 3 quintos. No sé por qué puse 2 quintos. Pero ya con eso tendría completo el diferencial. Aquí hay un error. Aquí debería de ser 3. A menos que yo me esté ahorita equivocando por hacerlo a cálculo mentalmente. Pero debía de ser aquí un 3. Un 3. Debía de ser ahí un 3. Sería el único error que cometí. Si es que no me estoy equivocando ahorita por hacerlo bajo presión, porque ya tengo los 2 minutos, y de ahí en fuera se vuelve diferencial, sería raíz de diferencial de u, diferencial de t, y sería raíz de u, diferencial de u, integral de u al n, es u al n más 1 entre n más 1, sería la 3 medios entre 3 medios, sí, ahí está, a la 3 medios, u a la 3 medios, ahí está, y luego entre 3 medios, que se convierta a 2 tercios, ok, y 2 tercios, sí, tendría sería, yo tendría los 3 quintos afuera, y luego los 2 tercios, se simplifican estos 3 y me queda como 2 quintos, 2 quintos de 5 seno cuadrado de t más 4 a la 3 medios. Y ya, eso lo evalúan con la calculadora. O bueno, a ver, seno cuadrado de pi medios que seno de 90 grados. Eso ya sáquenlo con la calculadora, da 38 quintos. Entonces sí, sí estoy bien. Sí estoy bien, sí lo hice bien, sí da 2 quintos. Lo que pasa es que lo simplifiqué mucho. O sea, ya me metí presión yo solito y ya lo resolví yo mentalmente solo, igual que ahorita lo volví a hacer y ya me salió, sí da 38 quintos y el resultado es correcto. O sea, si se dan cuenta ya nada más es cuesta abajo, nada más es resolver la integral y se acabó. Y ya dejo de compartir porque si no, voy a encimarlo con el otro video. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente mitad. Muchas gracias por su atención.